Vientos. Entonces, la última operación algebraica que nos hace falta analizar, entonces es la división. Comenzamos. La división. Muy bien. Correcto. Entonces, miren, aquí lo más importante de todo es que para aprender a dividir, lógicamente necesito de dos cosas. Número uno es la regla de signos. ¿Sale? Bien, que esta ya la habíamos visto en su momento cuando trabajamos con la parte de aritmética. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nada más vamos a recapitular un poquito. Si tengo positivo entre positivo, el resultado ¿qué nos da? Nos va a dar positivo, ¿no? Si yo divido un positivo entre un negativo, Negativo. negativo. Y si yo divido un negativo entre un positivo, ¿esto queda como resultado? Negativo. Esto va a dar negativo. Y finalmente, si yo divido negativo entre negativo, el resultado va a ser Positivo. positivo. Correcto. Muy bien. Positivo. Perfecto. Sí me escuchan bien, ¿verdad? ¿No se escucha trabado? Ok. Muy bien. Ahora, además de la regla de los signos, obviamente, para la división, también requiero de una nueva ley de los exponentes, ¿de acuerdo? Además de las que hemos trabajado en este momento. Bien, esa va a ser la tercera ley de exponentes, ¿de acuerdo? Esta tercera ley de los exponentes nos indica lo siguiente, ¿de acuerdo? Si tenemos nosotros, por decir algo, a elevado a la séptima y lo divido entre a cuarta, bien, esta regla de los exponentes me indica que yo debo conservar la base, bien, y lo que voy a hacer es restar los exponentes. Al de arriba le resto el de abajo. En pocas palabras me va a quedar a la 7 menos 4 y esto va a dar como resultado a la 3, ¿de acuerdo? Bien, esta regla de los exponentes en este momento la podemos resumir de la siguiente forma. Si yo tengo x a la m y lo divido entre x elevado a la n, el resultado va a ser x a la m menos n. Es decir, si dividimos dos bases exactamente iguales, lo que va a pasar es que los exponentes se van a terminar restando. Al de arriba le voy a restar el de abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el resumen de esta ley de los exponentes. ¿Vale? Ahora bien, hagamos otros ejemplos antes de continuar con esta parte. Ya tenemos el primer ejemplo. Muy bien, ese es el ejemplo número 1. Hagamos un segundo ejemplo. Si yo tengo c a la sexta y lo divido entre c cúbica, bajo esta regla de los exponentes, se conserva la c y resto los exponentes. Al de arriba le resto el de abajo. De tal manera que me va a quedar en este caso, pues c al cubo, ¿de acuerdo? Un tercer ejemplo puede ser si yo tengo b a la 10 y lo divido entre b a la sexta potencia, ¿qué me va a quedar como resultado? B a la qué potencia, según lo que acabamos de explicar, chicos. 4. B a la cuarta. Correcto. Muy bien. Ahora, fíjese que esta ley de los exponentes está bastante entendible, bastante sencilla, tampoco requiere más explicación, pero hay un pequeño inconveniente. Bien, esta regla funciona o va a funcionar en todo momento siempre y cuando yo tenga el exponente de arriba mayor que el de abajo. En pocas palabras, esta regla funciona o no genera ningún tipo de conflicto si la m, que es el exponente que tenemos arriba, es mayor que el valor de la n, o sea, el exponente que tenemos en la parte de abajo. Obviamente, eso garantiza que el resultado tenga un exponente positivo. ¿Bien? Pero también pueden ocurrir otras dos cosas, ¿verdad? Hay un caso que esta regla no considera que es en este momento cuando los exponentes son iguales. En pocas palabras, ¿qué pasa cuando tengo el mismo exponente arriba que abajo? O inclusive, ¿qué pasaría si en un tercer caso yo tengo un exponente mayor abajo que arriba? ¿Bien? Entonces, esta regla es insuficiente para trabajar con esos casos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar esas dos consideraciones, ¿bien? Que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, digamos que este caso es el caso número 1, cuando tenemos que el exponente mayor arriba y el exponente menor abajo, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el caso número 1 para la división. Caso 1. Ahora, el caso número 2, lo voy a poner acá abajito, sería cuando yo tengo el mismo exponente en la parte de arriba que en la parte de abajo. Esto lo podemos ilustrar con el siguiente ejemplo. Bien, si yo tengo, por ejemplo, a cuadrada y lo divido entre a cuadrada, bajo esta regla de los exponentes, bien,
El resultado, si yo aplicara la resta que vimos en el caso anterior, obviamente me quedaría a la 2 menos 2, ¿sale? Y esto, obviamente, al hacer la resta en los exponentes, nos quedaría a la 0. Bien. Una pregunta. Esto también ya lo habíamos analizado en su momento en aritmética. Si me está quedando que al dividir a cuadrada entre a cuadrada me queda a elevado al exponente 0, pregunta, ¿cuánto nos da un número al exponente 0? ¿Se acuerdan? Eso lo mencionamos también en aritmética en su momento. Nos queda 1 como resultado. Así es. Ahora, quiero que entiendan el por qué nos queda 1 como resultado. Esto viene de forma, en cierto modo, lógica. Si estoy dividiendo a cuadrada entre a cuadrada, observen lo que puse inicialmente, es como que yo esté dividiendo una cantidad entre sí misma, que de hecho es exactamente lo que representa. Porque a cuadrada entre a cuadrada es dividir una cantidad consigo misma. Entonces, en todo momento, en las matemáticas, dividir una cantidad entre sí misma, pues nos va a dar 1 como resultado, y eso ya lo sabemos de antemano. ¿De acuerdo? Es por eso que se justifica que el exponente 0, que proviene de dividir una base que tiene en este caso la misma potencia tanto arriba como abajo, bien, da como resultado 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Entonces, en tales circunstancias, cuando tengo el mismo exponente arriba y abajo, el resultado va a ser la potencia 0 o el exponente 0, y eso va a dar en todo momento 1 como resultado. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo c cúbica entre c cúbica, el resultado va a ser c elevado a la 3 menos 3. Obviamente esto da c a la 0 y esto da como resultado, con base a lo que ya dijimos, 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos resumir este segundo caso? Se resume de la siguiente manera. Si tenemos x elevado al exponente 0, el resultado tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Este va a ser el resumen. ¿De acuerdo? Correcto, continuamos. Ahora analicemos el caso número 3. Lo voy a poner por acá. El caso número 3, ¿de acuerdo? ¿Sale? Va a ser cuando el exponente de abajo sea mayor que el exponente de la parte de arriba. Podemos ver un ejemplo muy sencillo. Si yo tuviera b elevado al cuadrado entre b elevado a la quinta, por ejemplo, ¿sale? Si yo intentara hacer la resta de exponentes que les comenté hace un momento, observen qué es lo que va a quedar. Al hacer la resta, me queda b elevado a la 2 menos 5. Le resto al exponente de arriba y le resto al exponente de abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al hacer la resta, me queda b a la que potencia. Menos 3. B a la menos 3, ¿correcto? Entonces, vean qué es lo que está ocurriendo. Al hacer la resta de exponentes, en automático me queda un exponente negativo. Bien, me imagino que no sé si alguno de ustedes dos, me imagino que esto debe ser nuevo, nunca habían visto un exponente negativo. Entonces, hay que aprender a trabajar con este exponente negativo porque no se puede quedar de esa manera. ¿Cómo trabajamos con el exponente negativo? Pues para ello tenemos una nueva regla. Miren, la regla dice lo siguiente. Si tenemos una base elevada a un exponente negativo, digamos a elevado a la menos n, esto se tiene que convertir necesariamente al exponente positivo. Para poder hacerlo, lo convertimos en una fracción. De tal manera que el numerador es el 1, ¿sale? Y el denominador va a ser la misma base, pero ya elevada al exponente positivo. En pocas palabras, a elevado a la menos n es igual a 1 sobre a elevado a la n. Como pueden darse cuenta, al momento de, en este caso, escribir la base en el denominador, en automático el exponente queda positivo. Bien, un ejemplo para que quede claro. Por ejemplo, si yo tuviera b elevado a la menos 2, esto sería 1 dividido entre b elevado a la 2, ¿sale? Esto sería un buen ejemplo. Otro ejemplo, si yo tuviera c elevado a la menos 5, esto sería 1 entre c elevado a la quinta potencia, ¿sale? Y otro ejemplo podría ser x elevado a la menos 7 sería 1 entre x elevado a la 7 potencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para el ejemplo anterior donde tenemos el exponente de arriba mayor que el exponente de abajo, como ya establecimos, nos queda una potencia negativa. Y esa potencia negativa hay que convertirla positiva mediante la aplicación de la regla que les acabo de comentar. Y esto nos quedaría entonces como 1 sobre b al cubo. Entonces, este resultado, 1 entre b al cubo, sería el resultado correcto de simplificar b cuadrada entre b quinta, ¿de acuerdo? Ahí está.
Ese sería el primer ejemplo del caso número 3. Muy bien. Hagamos otro ejemplo. Bien, un segundo ejemplo de todo esto podría ser tal vez c cúbica entre c a la 7. Bien, al hacer la resta nos quedaría c a la 3 menos 7, lo cual evidentemente nos quedaría c elevado a la menos 4, ¿verdad? Y bajo la regla del exponente negativo que les acabo de comentar, esto se convierte sin mayor complicación a 1 entre c elevado a la cuarta potencia, ¿de acuerdo? Entonces ahí está el resultado. Quiero que resuelvan este rápidamente, por favor. Tenemos a elevado, o simplemente a en este caso, lo vamos entre a cúbica. ¿Qué nos quedaría como resultado? Háganlo. Queda como 1/a la cuarta. A la cuarta, no, cuidado. Cuando hagas la resta de exponentes, ¿qué te va a quedar? No, Digo al cuadrado. A no la sé. menos 2, ¿no? Y cuando convertamos exponente positivo, ¿qué nos queda? 1 entre a la cuarta, a la 2 digo. A la 2, ¿no? Ok, Fátima, ¿sí estás de Sí. acuerdo? Sí, Ok, nada más tengan cuidado con esa parte, ¿no? Es correcto, muy bien. Excelente. Ahora, miren, esto así como lo estoy colocando puede parecer un poquito confuso, ¿no? Sin embargo, vamos a hacer un resumen completo de toda esta regla de los exponentes, porque dense cuenta que tiene 3 posibilidades, ¿no? Ahora sí, en resumen, ¿cómo simplificamos todo esto? Lo vamos a simplificar de la siguiente manera, miren. Básicamente, la regla se puede resumir así. Si yo trato de dividir x a la m entre x a la n, este resultado, el resultado de esta división puede tener 3 resultados diferentes dependiendo de la situación. El primer resultado posible es el siguiente, que yo simplemente reste los exponentes. La resta de los exponentes, ¿cuándo va a ocurrir? Si el exponente de arriba, es decir, la m, es mayor que la n, ¿de acuerdo? Es el primer resultado que puede pasar, que en este caso es el caso número 1 que analizamos hace un ratito, ¿de acuerdo? El exponente de arriba es mayor que el de abajo. En tales circunstancias simplemente resto los exponentes, ¿de acuerdo? Ahí está. El segundo caso posible es cuando el exponente de arriba y el exponente de abajo son exactamente iguales. En tales circunstancias, el resultado de esta división tiene que ser 1, con la condición que ya les dije. Perdón. M igual a N, ¿de acuerdo? Y finalmente, el último caso que corresponde, en este caso con el último que vimos, es que si el exponente de abajo es mayor que el de arriba, el resultado es 1 entre x elevado a la n menos m. Y esto ocurre si m es menor que n. En pocas palabras, el exponente de arriba es menor que el exponente de la parte de abajo. ¿De acuerdo? En este último resultado que les acabo de colocar de forma directa, el de 1 entre x a la m menos n, ¿de acuerdo? Aquí ya está contemplado que se aplicó la regla del exponente negativo, ¿de acuerdo? Digámoslo de alguna manera, es como que de forma directa, ¿qué es lo que daría la simplificación? ¿Ven? Entonces, de esta manera podemos simplificar la regla de los exponentes para la división, ¿de acuerdo? La tercera ley de los exponentes. Muy bien, entonces aquí queda, ¿de acuerdo? Ese sería el resumen. Muy bien, ahora sí. Ya que entendimos esta regla de los exponentes y la regla de los signos, ya podemos empezar a hacer, pues ahora sí que divisiones, ¿no? Ya podemos empezar a dividir. Correcto. Vamos a empezar dividiendo. ¿Ok? Vamos a dividir monomio entre monomio. ¿Correcto? Hagamos algunos ejemplos. Estos ejemplos los voy a tomar de su manual, ¿de acuerdo? En su manual. Esos ejercicios están en la página. Ya me dejé. Esos ejercicios están en la página. Ya me dejé. Qué bueno.
Está muy raro. ¿Siempre te pasa? Pues desde la semana pasada no me dejaban. Entiendo. Qué raro. Creo que voy a tener que hacer otro link y se los mando de nuevo para ver si ya no falla, ¿sale? Es lo que vamos a hacer. Muy bien, chicos. Vamos a resolver estos ejercicios que son casos muy simples de división entre monomios, ¿de acuerdo? O sea, monomio entre monomio. Permítame un segundo. Muy bien. Muy bien, hagamos estas divisiones, ¿de acuerdo? Ahí está. Vamos a comenzar. La primera división que tenemos que resolver es 2x cúbica entre 4x, ¿de acuerdo? Estos ejercicios están en la página 18 de su manual, ¿de acuerdo? Que son operaciones con monomios, básicamente. ¿Sale? Para aprender a dividir, o para poder dividir, más bien dicho, lo que tenemos que hacer primero que nada es dividir los coeficientes, ¿de acuerdo? Muy bien. Fíjense, tengo 12 en la parte de arriba, que es el coeficiente del 12x cúbica, y pretendo dividirlo entre 4x, que es el coeficiente de la parte de abajo. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto nos da si dividimos 12 entre 4? 3. 3. Entonces, el coeficiente de la división es 3. ¿Sale? Y a continuación, cuando trabajemos con las literales, que en este caso es x cúbica sobre x, vamos a aplicar la regla de los exponentes. Observen que como el exponente de arriba es mayor que el exponente de abajo, ahí lo que vamos a tener que hacer simplemente es restar los exponentes. Entonces, dígame una cosa, ¿a la qué potencia va a quedar esa x después de haber dividido? ¿Al cuadrado? Al cuadrado. Correcto. Entonces, dividir 2x cúbica entre 4x da como resultado 3x cuadrada. Muy bien. Y eso sería todo, ¿de acuerdo? Ya con esto realizamos la división. Siguiente ejercicio. Comenzamos de la misma manera. Vamos a dividir primero los coeficientes de ambos términos. Tenemos 36 arriba y tengo 12 abajo, ¿verdad? Bien, hacemos la división. ¿Cuánto es 36 entre 12? 3. 3 enteros, ¿de acuerdo? Y aplicamos la regla de los exponentes para cada una de las literales. Observen que en el caso de la x tengo x cúbica entre x cuadrada. El exponente de arriba es mayor que el de abajo, por lo tanto, ahí simplemente voy a hacer la resta de exponentes. X, ¿a la qué potencia me va a quedar, chavos? A la 1. X a la 1, correcto. Bien, ese exponente 1 no lo voy a escribir. Bien, de acuerdo, está bien. Muy bien, en el caso de la y, de nuevo tenemos el mismo caso, ¿no? Tenemos el exponente de arriba mayor que el de abajo, nos quedaría y a la que potencia en este caso. Quinta. Y quinta, correcto. Muy bien. Y en el caso de la z, quiero que vean cómo la z cuarta queda en la parte de arriba, pero en la parte de abajo no tengo ningún valor de z. Eso quiere decir que al momento de realizar la división, la z cuarta va a quedar, en este caso, junto al resultado de la división. Bien, y esto ocurre porque, repito, no tenemos una z en la parte de abajo para aplicar la regla de exponentes y por lo tanto simplemente vamos a bajar la z cuarta. ¿De acuerdo? En el caso de que la z cuarta hubiera quedado en el denominador, entonces el resultado habría sido una fracción. ¿De acuerdo? Continuamos. En el siguiente tengo algo similar. Hacemos la división. Primero, los coeficientes. 6 entre 3, ¿qué me da como resultado? 2. 2. En el caso de la x, tengo x cúbica entre x cuadrada. ¿Eso que me queda como resultado? 1. Me queda x a la 1 o simplemente x. En el caso de la y, me queda y a la ¿qué potencia? 2. Y a la 2, ¿verdad? Porque tenemos 4 arriba, tenemos 2 abajo. Al hacer la resta de exponentes, me queda 4 menos 2, lo cual es igual a 2. Bien, y finalmente, en el caso de la z, fíjense cómo en el 1, ¿no? caso... ¿Cómo estuvo, perdón? Es 1, creo, ¿no? Exactamente. Nos debería quedar, si aplicamos la regla de los exponentes, nos debería quedar z a la 0, ¿están de acuerdo? O sea, aquí al ladito debería haber un z a la 0. Sí. Bien, sin embargo, recuerden que tener z a la 0 es el equivalente a tener 1, ¿verdad? Por lo tanto, es como si ese z a la 0 desapareciera.
Bien, de tal manera que el resultado sería simplemente 2x por y al cuadrado. Y la z a la 0 como es 1, pues en este caso conserva el resultado porque se está multiplicando. Sin embargo, para no meternos en tantas complicaciones, bien, al momento de hacer el proceso de simplificación, en este caso para una potencia que sabemos que va a dar 0, bien, prestan atención, esto lo pueden hacer de la siguiente forma. Si tengo z cuadrada arriba y z cuadrada abajo y pretendo dividirlos, bien, en vez de colocar z a la 0 y después colocar el resultado que, repito, no se va a alterar porque eso vale 1, simple y sencillamente cancelo la z cuadrada de arriba con la z cuadrada de abajo, ¿de acuerdo? Las cancelo y de esa manera ya las eliminé de la operación. De tal manera que me va a quedar como resultado siempre el 2xy cuadrada. ¿Bien? Y repito, esto lo van a poder hacer siempre que tengan el mismo exponente tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Simplemente lo van a cancelar. Ahora, quiero que les quede perfectamente claro que esa cancelación que estamos haciendo no vale 0, vale 1, ¿de acuerdo? Bien, porque viene de que al hacer la resta de los exponentes nos quede z a la 0 y eso da pues 1 como resultado. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la división da como resultado 2xy cuadrada. Muy bien, hagamos otros ejercicios. Bien, ahorita les voy a poner más ejercicios de división. Ahorita un segundo. Muy bien, ahí voy para allá. Correcto, hagamos estos que están acá, ¿de acuerdo? Muy bien, la primera división que tengo aquí sería la número 3, ¿bien? Entonces, correcto, primero comenzamos aplicando la regla de los signos, ¿de acuerdo? En los ejercicios anteriores no tuvimos esa preocupación porque obviamente eran dos monomios que no tenían signos como tal, pero en este caso sí. Entonces, tenemos lo siguiente. Aplicamos regla de signos, menos entre menos, ¿qué nos da como resultado? Más. Da como resultado más, ese signo no lo voy a escribir. Procedemos a dividir en este caso los coeficientes. ¿Cuánto da 18 dividido entre 9? 2. 2 como resultado. Y aplicamos la regla de exponentes, ¿verdad? Si tengo x quinta y lo divido entre x cúbica, eso da queda como resultado. X a la 2. X a la 2, lo vamos a poner acá. Muy bien. A ver si entendieron lo que expliqué hace un momento. ¿Qué va a pasar con las y cúbicas? Digan ustedes. Se elimina. Se cancela. Se van a cancelar porque tienen el mismo exponente tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y con las zetas, ¿qué ocurre? También se cancela. También se cancelan porque tienen el mismo exponente tanto arriba como abajo. Perfecto. Vayamos a la siguiente división. Ojo, chicos, quiero que les quede perfectamente claro lo siguiente. No necesariamente vamos a poder dividir los coeficientes en todo momento. ¿A qué me refiero con esto? Que nos va a dar un valor entero al momento de realizar la división. Sin embargo, a pesar de que no se puedan dividir de forma exacta, por decirlo de alguna manera, es muy probable que en muchos casos podamos simplificar el resultado. Entonces, en el ejercicio número 4, si aplicamos la regla de signos, tenemos menos entre más, lo cual nos va a quedar menos, ¿verdad? Sin embargo, quiero que noten cómo 12 entre 8 no se puede dividir exactamente, pero es una fracción que sí se puede simplificar, ¿verdad? Entonces, para llevar a cabo el proceso de división, vamos a tener que simplificar esa fracción. Entonces, si tenemos 12 entre 8, ¿a cuánto podemos simplificar esta fracción? 3 medios. 3 medios. Correcto. Así es. Prácticamente esto lo podemos hacer si dividimos entre 4, tanto arriba como abajo. De tal manera que la cuarta parte de 12 es 3 y la cuarta parte de 8 pues es 2.
¿Vale? Entonces, en la parte de arriba me queda 3 y en la parte de abajo, pues me queda 2. ¿Sale? Y comenzamos a aplicar la regla de los exponentes, ¿de acuerdo? Muy bien. En el caso de la A, ¿qué es lo que ocurre con la A? Tenemos A cúbica sobre A cúbica. Se cancela. Se cancela. Se cancela, correcto. En el caso de la B, tengo B cuadrada entre B. ¿Bien? Ahora, cuando tengamos este tipo de situaciones donde nos quede un resultado que va a ser una fracción, bien, hay que tomar en cuenta en dónde se encuentra el exponente mayor, ¿de acuerdo? Como pueden darse cuenta, en el caso de la B, el exponente mayor lo tenemos en la parte de arriba. Eso quiere decir que cuando apliquemos la regla de los exponentes, el resultado, pues obviamente va a quedar en la parte de arriba. Bien, de tal manera que nos va a quedar B a la que potencia arriba. A la 1. B a la 1 o simplemente B. Entonces, en la parte de arriba tenemos 3B como resultado, que sería todo. Ahora, en el caso de la C, quiero que vean cómo cómo el mayor exponente en este caso está en el denominador. Eso quiere decir que cuando apliquemos la regla de los exponentes, automáticamente nos va a quedar abajo, porque al hacer la resta, nos da un exponente negativo y al volverlo positivo, pues obviamente nos queda en el denominador. Entonces, C a la que potencia nos va a quedar en la parte de abajo. A la 1. C a la 1 o simplemente C. Por lo tanto, el resultado de esta división va a ser menos 3B entre 2C. En automático, quiero que observen cómo nos está quedando un denominador en el resultado de la división. Bien, ese denominador hace que esta división sea una división no exacta. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasemos al último. En el caso del último ocurre algo similar, ¿de acuerdo? Tenemos dos signos positivos, obviamente eso da positivo como resultado. Con respecto a los coeficientes, tenemos 15 entre 20. Como acabo de comentar, esos coeficientes no se van a poder dividir exactamente, pero sí se pueden simplificar, ¿verdad? ¿Qué nos quedaría si tenemos 15 sobre 20 y lo intentamos simplificar? ¿Tres cuartos? Nos queda 3/4, ¿es correcto? Bien, es correcto, queda 3/4. O sea, tenemos un 3 arriba y tenemos un 4 en la parte de abajo. ¿Sale? En el caso de la cuadrada, entre A cúbica, ¿en dónde va a quedar el resultado? ¿Arriba o abajo, según la regla de los exponentes? Abajo. Nos va a quedar abajo. A la que potencia nos queda en la parte de abajo. A la 1. A la 1 o simplemente A. En el caso de la B, tengo B cuarta entre B cuadrada. Observen cómo el exponente mayor está en la parte de arriba. Por lo tanto, el resultado queda en la parte de arriba. B a la que potencia nos va a quedar en la parte superior. ¿El cuadrado? B cuadrado o B a la 2. Y en el caso de la C, digan ustedes, ¿en dónde queda el resultado y cuánto da? Abajo y da Abajo ya. ya a la cuarta. C cuarta, ¿ok? Y por lo tanto, este sería el resultado de realizar esta división. Esta división vuelve a ser no exacta, ¿de acuerdo? Porque nos está quedando un denominador en la simplificación. Por lo tanto, se considera una división que no es exacta, ¿de acuerdo? Muy bien. Correcto. Ahora, ¿qué sigue? Bien, aprendamos a dividir, ¿de acuerdo? Que va a ser el caso más general que va a venir en su examen. Vamos a aprender a dividir polinomio. Un polinomio entre un monomio. Bien, este tipo de divisiones, ¿cómo son o cómo se dan? Para que ustedes puedan comprender. Bien, les voy a poner un ejemplo a continuación para que puedan ver cómo es esta situación. Bien, cuando digo dividir un polinomio entre un monomio, me refiero a esto, chavos. Ahí está. Ahí está. Bien, tengo el siguiente polinomio, menos 18 cúbica, b quinta, c cuadrada, más 15 a cuarta, b cuarta, c cúbica, dividido entre menos 3 a cuadrada, b cúbica, c cuadrada, ¿de acuerdo? Bien, para poder llevar a cabo esto, bien, lo puedo hacer de varias maneras, ¿de acuerdo?
Bien, la primera forma de hacerlo es por medio de la división utilizando la cajita que ustedes utilizaban cuando dividían en primaria o en secundaria, ¿de acuerdo? Digamos que es como que el método tradicional. Bien, utilizamos la cajita y para ello, pues simplemente tenemos que identificar quién es el dividendo y quién es el divisor en esta división. Ahora bien, la otra forma que considero que es mucho más sencilla es es tomar en cuenta lo siguiente. Tomamos cada uno de los términos que tenemos en el numerador o cada uno de los términos del polinomio y cada uno de ellos por separado los dividimos entre el denominador, que en este caso sería el monomio. En pocas palabras, voy a tomar el primer término de la parte de arriba, que es el menos 18a cúbica b quinta c cuadrada, y lo voy a dividir entre el denominador, que es menos 3a cuadrada b cúbica c cuadrada. Esa división me va a dar un resultado y lo voy a dejar por un lado. Y posteriormente voy a tomar el segundo término del polinomio, que sería 15a cuarta b cuarta c cúbica, y voy a también dividirlo entre el mismo denominador. Bien. Esto, ¿cómo se puede entender de manera más visual? Pues simplemente fracciono el numerador de la división para que me quede lo siguiente. Tomo el primer término, menos 18 a cúbica b quinta c cuadrada. ¿Sale? Y lo voy a dividir entre el denominador, que es menos 3a cuadrada b cúbica c cuadrada, ¿de acuerdo? Bien, es la primera división. Divido el primer término de arriba con el denominador. Más, y posteriormente voy a tomar el segundo término del polinomio, 15a cuarta b cuarta c cúbica, y lo voy a dividir entre el mismo denominador, que en este caso va a ser menos 3a cuadrada b cúbica c cuadrada, ¿de acuerdo? Bien, digamos que de forma explícita es como podemos representar el proceso de división, ¿de acuerdo? Bien, y como pueden darse cuenta, pues obviamente esto se resume a dividir dos monomios, que es prácticamente el tema que acabamos de ver. Bien, comenzamos con las divisiones. Entonces, en el caso de la primera tengo menos entre menos, queda como resultado. Más. Más, no lo voy a escribir. Procedemos a dividir los coeficientes. Tengo 18 entre 3. ¿Qué nos queda como resultado? 6. Nos queda 6. En el caso de la A, tengo A cúbica entre A cuadrada. ¿Qué nos queda como resultado? A la 1. A la 1 o simplemente A. ¿Bien? En el caso de la B, tengo B quinta entre B cúbica. ¿Qué me queda como resultado? De cuarta. B cuadrada, ¿no? Cuidado. Ah, Cuadrada, recuerden, B cuadrada. Es 2, es el cuadrado, ¿bien? ¿Y qué va a pasar con la C? Díganme. Se cancela. Se va a cancelar, correcto. Muy bien. Y ya está. La primera división nos está dando como resultado 6ab cuadrada, ¿bien? Para la siguiente división hay que tomar en cuenta la regla de los signos. Observen que tengo más dividido entre menos, ¿verdad? Más entre menos, ¿qué me da como resultado? Menos. Menos. Y dividimos los coeficientes. 15 entre 3. a la cuarta. No, al cuadrado. No, estoy dividiendo coeficientes. 15 entre 3. 5. Ah, el coeficiente 5, ¿no? Ahora sí, procedemos a hacer las divisiones con las literales. Tengo A cuarta entre A cuadrada. ¿A la qué potencia me va a quedar? Cuadrada. A cuadrada. En el caso de la B, B a la qué potencia me va a quedar. A la 1 solo. B a la 1 o solamente B. Y finalmente, en el caso de la C, si tengo C cúbica entre C cuadrada. Igual, C a la 1. C a la 1 o simplemente C, ¿vale? Por lo tanto, el resultado de dividir el polinomio que teníamos anteriormente entre este monomio da como resultado el polinomio 6ab cuadrada menos 5a cuadrada bc. Muy bien. Correcto. Hagamos otro ejemplo. Tenemos este, ¿de acuerdo? Voy a quitarle el...
Muy bien, ahí está, ¿de acuerdo? Muy bien. De la misma manera, si se les hace fácil el hacer la partición o la división, en este caso de la fracción en varios términos para llevar a cabo las divisiones de manera independiente, pues háganlo, ¿de acuerdo? Tampoco está prohibido ni está restringido, ¿vale? Entonces, en este caso, nada más para exponer cómo se lleva a cabo la división, voy a hacer ese procedimiento. Tengo que la primera división va a ser 16x y cúbica z cuadrada entre menos 4xyz, ¿de acuerdo? La siguiente división va a ser menos 12x cuadrada y quinta z cúbica dividido entre el mismo denominador, menos 4xyz. Y finalmente la última división va a ser menos 20x cúbica y cuadrada z dividido entre menos 4xyz. Bien. Una vez que hagamos esta partición de la división, bien, comenzamos a dividir los monomios, ¿de acuerdo? En la primera división tengo positivo entre negativo, ¿qué da como resultado esto? Negativo. Negativo. Dividimos coeficientes, 16 entre 4. 4. 4. ¿Qué les va a pasar a las X en la primera división? Coméntame. Se cancela. Las X se van a cancelar. En el caso de la Y a la qué potencia me va a quedar cuando haga la resta. 2. Y a la 2. Y en el caso de la Z, Sola. Zeta. solamente Z o Z a la 1, ¿bien? Y de esta manera ya terminamos la primera división. Vayamos con la siguiente. Tengo regla de signos, menos por menos. Más. Menos por menos más. Y tengo después 12 entre 4. ¿Cuánto nos queda? 3. 3. Nos queda 3 y aplicamos regla de exponentes. Tengo x cuadrada entre x. ¿Qué nos queda como resultado? X nada más o x a la 1, que es exactamente lo X. mismo. Después tengo y quinta entre y. ¿Qué me queda como resultado? Y a la cuarta. Y a la cuarta. Y finalmente con la z, z a la que potencia me queda. Al cuadrado. Z cuadrada. Muy bien. Para el último término, otra vez, regla de signos, menos por menos, Más. más 20 dividido entre 4, 5. nos queda 5 enteros. Después tenemos x cúbica sobre x, ¿qué nos queda como resultado? X. Cuadrada. X cuadrada, ¿verdad? En el caso de la y, tengo y cuadrada sobre y. Y sola. Y sola o simplemente, o y a la 1, que es lo mismo. ¿Y qué le va a pasar a la z en esa última división? Se cancela. Se va a cancelar sin mayor inconveniente. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Este sería el resultado. No. Bien, 2. Hagamos un último ejemplo de esta división. Les dejo uno para que ustedes trabajen. Muy bien. Tenemos esta última división, ¿de acuerdo? Bien. Bien, voy a fraccionarla o voy a particionarla, más bien dicho, para ver qué nos queda. Nos quedaría 15x quinta en el caso del primer término, dividido entre menos 6x a la 10. Después tenemos menos 12x cuarta, dividido entre menos 6x a la 10, más 18x a la séptima, entre menos 6x a la 10, ¿de acuerdo? Menos 10x a la 8, entre menos 6x a la 10, ¿de acuerdo? Recuerden que la idea siempre va a ser dividir cada uno de los términos que tenga el polinomio en la parte de arriba entre el mismo denominador o el mismo monomio que tenemos en la parte de abajo. Entonces, a esto se refiere lo que estamos haciendo en este momento. Bien, comenzamos.
En el caso del primer término, tengo más entre menos. ¿Qué me queda como resultado? Menos. Nos queda menos, correcto. Ahora, 15 entre 6 no se puede dividir exactamente, ¿verdad? Pero sí se puede simplificar. ¿Qué nos queda si lo simplificamos? 5 medios. 5 medios, o sea, 5 arriba y 2 en la parte de abajo. ¿Ok? Para llegar a este 5 medios, lo voy a poner del lado izquierdo. Si tengo 15 sextos, lo que voy a hacer es sacar tercera. La tercera parte de 15 me da 5 y la tercera parte de 6 me da 2 como resultado. ¿Sale? Ahora, aplicando la regla de los exponentes, fíjense que el exponente de abajo va a ser mayor que el de arriba. Eso quiere decir que el resultado va a quedar en el denominador de forma directa. X a la que potencia me va a quedar entonces en la parte de abajo. Y a la quinta. X a la quinta de forma directa en el denominador. ¿Ok? Hacemos la siguiente división. Menos entre menos. Más. Más. Bien, aquí sí podemos dividir de forma, en este caso, directa, ¿no? Si tengo 12 sextos o 12 entre 6, ¿eso cuánto me da como resultado? 2. 2. Y ese 2 lo voy a colocar en la parte de arriba. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo simplifique los exponentes, X a la que potencia me va a quedar en la parte de abajo. A la sexta. X a la sexta, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, más entre menos, Menos. menos. Tengo 18 sextos que también se puede dividir de forma exacta, ¿verdad? ¿Eso cuánto nos da? 3. Nos da 3, eso lo voy a dejar en la parte de arriba. Y simplificamos, en este caso, las X. Y como el exponente de abajo es mayor que el de arriba, pues nos va a quedar el resultado en la parte de abajo. X a la que potencia. 3. Al cubo. X a la 3 o X al cubo. Correcto. Muy bien. En el caso del último término, tenemos menos por menos. ¿Eso que nos queda como resultado? Más. Más. Y simplificamos los coeficientes. Tengo 10 sextos. Eso se simplifica ¿a cuánto? 5 tercios. Se simplifica a 5 tercios. 5 arriba, 3 abajo. Y cuando simplifique los exponentes, X a la que potencia y en dónde me va a quedar el resultado. Abajo al cuadrado. Abajo y a la 2. A la 2. Correcto. Por lo tanto, la división da como resultado todo esto que acabamos de obtener. Muy bien, excelente. Bien, una división para que ustedes practiquen. Ahí está, dale. Adelante, intenten hacerla, por favor. Tómense 2 minutos.
Muy bien, ¿listo? Ya. Ok. Ya. Muy bien, ¿qué les quedó el primero? El primer término de la división. Negativo, ¿no? ¿Menos qué? Permítame un segundo, está fallando mi internet, no les entendí nada. ¿Pueden repetirlo? Bueno, ¿me escuchan, chavos? ¿Podrían repetirme el resultado? Lo que pasa es que no les entendí porque sonó todo distorsionado el audio. 4/6. Menos, pero se puede simplificar más, ¿no? ¿No sería 2/3 en todo caso? 2/3. Correcto, 2/3. ¿Qué nos queda en la parte de arriba? Después del 2, obviamente. Sí. Sí. Ok, entonces en la parte de arriba, ¿qué nos queda como resultado después del 2? C al cuadrado. C cuadrada, correcto. ¿Y en la parte de abajo? A cuadrada B.
A cuadrada B. Ok. ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? Sí. Bien. El siguiente va a ser positivo, ¿verdad? Ok. ¿Qué nos queda? El coeficiente. 5/6. 5/6, correcto. En la parte de arriba, ¿qué nos queda? Sí. Nos queda simplemente C, ¿correcto? Y en la parte de abajo, A. simplemente A, ¿correcto? Porque, ¿qué le pasa a la B cuadrada en este caso? Se cancela. Se cancela. Finalmente, el último resultado va a ser negativo, ¿verdad? Ok. ¿Qué nos queda en la parte de arriba? 3/6. O 1/6. Digo, Un 1/3. sexto. Un sexto, así es. Un sexto. Nos queda un sexto. En la parte de arriba nos queda 1. ¿Y qué nos queda aparte del 1? Sí. 1C. Y en la parte de abajo nos queda 2, ¿no? ¿2 qué? B. 2B simplemente, ¿correcto? Bien, ¿y qué le pasó a la A cúbica en este caso? Se canceló. Se canceló, correcto. Se canceló. Muy bien. Muy bien, vamos a repasar un poquito más esto. Y ya con eso terminamos, porque realmente no hay nada más que explicar en esta parte. Bien, de hecho, creo que nada más son todos. Bien, les voy a poner otras divisiones para que practiquen ahorita. Bien. Bien, está esta división, estas dos divisiones. Correcto, les voy a poner una más. Y después de terminarlas, las revisamos rápidamente. Y prácticamente ya estamos listos para el examen, ¿de acuerdo? Entonces, adelante, intenten hacer esa división. Estas divisiones y también esta, por favor. Ahí se las voy a poner ahí abajito. Ahí está. Bien, esas tres, ahí está. ¿Cómo? Ah, sí. Sí, a ver.
Muy bien. ¿Quién les dio el primero, chicos? ¿Cuál es el resultado de la primera división? 3a cuadrada por b cuadrada. Ok. 3 es positivo, correcto. 3a Cuadrada. cuadrada, b cuadrada. Ok. Sí. ¿El segundo? Menos Ujú. 1c sobre 4a. 1c sobre 4 veces a. Ok, 4ax, ¿no? Bien. Porque recuerden que en este caso la x no tiene con qué simplificarse en la parte de arriba, por lo tanto se queda en la parte de abajo. Bien, en el caso de la a es correcto, queda a debajo y la z cúbica se cancela, ¿verdad? Ahí está. Entonces, al simplificar los coeficientes me queda un cuarto. O sea, 1c entre 4ax, ¿de acuerdo? Muy bien. Y en el caso del último, Da 4a por b cúbica. 4ab cúbica, ok. Después, Más 3b cuadrada. 3b cuadrada, correcto. Y finalmente, Menos 5a cuadrada b. menos 5a cuadrada b, correcto. ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? Sí. ¿Es correcto? Muy bien. Ahí están los resultados. Muy bien, chicos. Vamos a dejar esto hasta aquí, ¿de acuerdo? Con eso terminamos la explicación por parte de, en este caso, del tema de la división, que era todo lo que teníamos que ver, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, les voy a mandar a continuación el examen en PDF y así como lo trabajamos la vez pasada, en privado me mandan sus resultados, ¿de acuerdo? Nada más el inciso que es la respuesta, ¿de acuerdo? Permítanme un segundo. Muy bien. Entonces, voy a dejar de grabar al fin y al cabo.